vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches. Damos gracias a nuestro Creador que nos da el privilegio nuevamente de estar aquí para poder compartir un poquito más su bendita y hermosa palabra. Espero que Él me use, espero que Él hable por mi boca. Como lo dijo David allá en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2 y 3, que el Espíritu de Dios hable por mi boca. Para eso nos sellaron, para que Él hable, enseña, instruya con todas las características del reino. Hoy voy a compartir algo bien agradable. Sé que se manifestará Dios en la vida de cada uno de los que tomaron la determinación de estar sentados hoy para escalar un poquito más en la vida espiritual. Hoy voy a hablarte que la gracia es el reino de Cristo aquí en la tierra. La gracia es el reino de Cristo aquí en la tierra. Espero que el Espíritu de Dios me use, hable, porque yo nada sé. Simplemente sé que soy un portavoz de esta verdad que está siendo dada a conocer en este tiempo. Porque lo que hemos visto por más de 2600 años es tradiciones y costumbres netamente humanas. De ahora que Dios nos da a nosotros este privilegio de hablar esta palabra en medio de tanta dificultad, problemas, angustias y todos momentos difíciles. Pero aquí estamos, dispuestos a ahondar en el conocimiento de la verdad para crecer un poco más en la vida espiritual. Recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de la familia aquí en la ciudad de Tuluá. Espero que vengas con acoge, dispuesto a oír para concebir y poder parir. Espero que Dios me use. Antes permíteme saludar a estas nuevas personas que se van afiliando a la página. Al hermano José Candelario, bendecido con toda bendición. También a José Enrique Martínez, a Belkin Pacheco, a Sisto Batista, a Isaías Araya. Bendecidos y gracias por sintonizarnos. También a todos los hermanos de México, a Ari Ordoño, a su hermosa familia. Bendecidos. Espero que Dios a través de mi boca hoy les
enseñe un poquito más de esta bendita y hermosa palabra. Regálame un segundo, voy a hacer una declaración para que podamos entrar y conectarnos ahí en el Espíritu y disfrutar de esta palabra. Que hoy voy a enseñarte verdaderamente cosas que de pronto tú no has oído, las has leído, te las dieron a leer, pero nunca te las desarrollaron como tenía que ser. Espero que hoy no sea la excepción, que la palabra pueda hablarte para que crezcamos juntos y un día podernos abrazar, decir, hombre, hablamos una misma lengua, hablamos un mismo idioma, estamos en un mismo reino, disfrutando del reinado y el sacerdocio que Él nos dio para la gloria del Dios y Padre. Espíritu de Dios, te doy gracias por tu presencia en esta noche. Mira mi condición humana, la condición espiritual. Acudo a ti para que tú hables por mi boca, porque yo de esto no sé absolutamente nada. Solo sé que me escogiste como instrumento, como la séptima trompeta, para hacerla sonar templada, conforme a la voluntad tuya, con el objetivo de reedificar lo que generaciones tras generaciones han destruido y han establecido en la tierra como una tradición, como una maldición, llevando a ruina a las personas, a los hogares, a las naciones y a los pueblos, con sus tradiciones humanas, con sus costumbres naturales. Permíteme sembrar esta semilla hoy en una buena superficie que pueda producir un crecimiento genuino, auténtico, como el que tú anhelas. Tú deseas que haya en la tierra una sola iglesia que hable tu verdad, que pueda a través de la palabra suplir la necesidad de esta generación. Úsame, ya que tú me purgaste, me escogiste, me limpiaste, me santificaste, me purificaste, conforme a tu propósito, habla por mi boca. A nadie le copio, porque sé que tengo la unción en mi vida. Y la unción de Cristo rompe toda obra contraria a la voluntad. Padre eterno del Dios amado, glorifícate. Permíteme ser de gran bendición para la persona más humilde, necesitada, que ella pueda entender mi lenguaje, que ella pueda, Señor, caminar seguro y convencido, que le estamos enseñando bien, que no estamos sacando ventaja, ni estamos imprimiendo a nadie, que no estamos oprimiendo tampoco a ninguna persona. Simplemente presentar el evangelio para que ellos puedan tomar determinaciones personales y agradarte a ti, buscarte a ti con integridad para poder alcanzar verdaderamente lo que tanto nosotros anhelamos, una vida eterna, completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, bendecidos con toda bendición. Voy a invitarte que abras la Biblia. Yo no puedo correr conforme, yo no puedo esperar que tú uses allá. Simplemente yo te doy el texto porque tengo que ganarle tiempo aquí a este medio, porque este medio me pongo a explicar y de la noche a la mañana se va el tiempo, entonces no alcanza. Abre Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, vamos a leer ahí.
Te dije que te voy a compartir. La gracia es el reino de Cristo ahora aquí en la tierra. ¿Y cómo comienza este reino o cómo empieza este reino aquí en la tierra? Empieza donde está el rey. Él es el rey de reyes. Él no está en el sistema religioso ya. Él ya está en el evangelio de la gracia. Como Él está en el evangelio de la gracia, a los que somos cristianos nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Entonces, donde hay un rey constituido legalmente por Él, ahí está el reino, que es el reino que a nosotros nos dieron, que es un reino inconmovible, es un reino eterno. Y tenemos que conocer cómo opera este reino aquí en la tierra. Leímos el domingo Mateo capítulo 5, capítulo 6, perdón, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, cómo este opera. Porque de nada sirve que tú funciones dentro de este reino y no sabes cómo operar en él. Bueno, Él nos constituyó. Así como Él nos ha edificado a nosotros, también nosotros tratamos de edificar a las personas para que un día nos encontremos y seamos un solo lazo, un solo espíritu, un solo cuerpo en Cristo. Entonces, como Él mismo nos constituyó y nos dio un reino para Dios su Padre, así mismo nosotros trabajamos. Le permitimos a Él, en medio de muchas, pero muchas dificultades, que nos termine de formar, que termine de transformar la mente hasta que la mente quede centrada solamente en la palabra que salió de la boca de Dios. A eso nos apuntamos y por eso nos esforzamos. Ahí en Apocalipsis voy a estancarme en un texto bíblico para hacerte un desarrollo que si de pronto no alcanzo a terminar todo, dejamos la segunda parte para el domingo, para el próximo miércoles. Amén. Listo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos amó, por eso nos redimió, por eso nos volvió a traer hacia Él, por eso pagó un precio a través de sangre. Es el verdadero amor. Oído. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vaya a ir pensando. Muchas veces yo le interpreto a usted lo que aquí no está escrito, pero es lo que dice. Porque muchos quisieran ver, pero hay que saber interpretar. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? Porque nos amó. Y como nos amó, nos limpió. ¿Con qué fin? Con el fin de colocarnos donde Él está, el reino de su Padre. Versículo 6, donde voy a anclarme. Y nos hizo
No hay universidad, ni instituto, ni seminarios, ni colegios, ni imposición de manos, ni... Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto es lo que muchos no han entendido, que es lo que yo voy a desarrollarte hoy. ¿Tú ves? Que han leído, pero se han quedado ahí. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice bien claro que las personas que han sido redimidas, compradas o traídas, limpiadas por la sangre de Cristo, son las personas que han sido oído, nacidas de Dios. Nacidas de Dios. Por ende, entran a su reino. Muchacho. Y hay ejemplo. Hay un ejemplo. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, dice, oído, escuche y retenga. Respondiendo Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, no de agua, bautismo líquida, hidros, agua, udor, agua pura, limpia, la palabra. No hidros. Eso era en el tiempo de Juan. Pero ya en el tiempo de Cristo. Agua pura, la palabra, es el agua, la única agua pura. No hidros. Porque tú y yo los vayamos todos los días. Y él dice bien claro, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, palabra, y del Espíritu, ahí está, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué hay tanta gente hablando del Evangelio cuando ellos no están fuera de reino? Si ellos no han nacido de la palabra. ¿Por qué hablan de lo que no viven? O no quieren vivir o no quieren entender. Dice, sino que también fueron oídos, hechos para Dios eternamente y para siempre un reino para la economía, la administración de Dios aquí en la tierra. Y este reino que es la iglesia, pero la iglesia que está en Cristo. La iglesia que se mueve en el evangelio de la gracia. Y ya tú y yo sabemos que la iglesia somos cada uno en cada lugar. Cuando nos reunimos somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Oído. Esta iglesia que es el reino de Dios, a esta iglesia
o de esta iglesia fue lo que Jesús habló y le dijo a Pedro. Le habló dos partes. En el libro de Mateo, capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Cuando él llegó a la región de Cesarea de Filipos, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces él le preguntó a los que estaban cerca. Oído. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón como el intrépido. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es entonces, dice él, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte, de la condenación, de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia, del padecimiento, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, autoridad del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir, cuando una persona aprende a atar, ya eso está atado arriba. Cuando él desata aquí en la tierra, ya está ya desatado. Pero para esto hay que saber atar y desatar. Oído. En el versículo 18 le habla de la revelación que el Padre le da acerca de Cristo. Es solo, oído, la primera parte del gran misterio, el cual es Cristo y la iglesia. Pero en la iglesia que está en el Evangelio de la gracia. Eso es lo que dice Efesios. Vamos a Efesios, para que después no vas a decir que no te enseñé bien. Porque si no voy y te cobro. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Misterio, ya no es un misterio. Antes era un misterio, ya no, porque ya Dios tiene personas constituidas legalmente por ellos, por Él, predestinados, cortados, circuncidados, santificados, perdonados, justificados, libres. A cada uno le dio los está perfeccionando y les entregó su reino. Para que se administre, no para que uno se adueñe de él. El reino no le pertenece absolutamente a nadie en la tierra. Entonces, uno es responsable por la administración de ese reino.
Así que era necesario que el Señor revelara a Pedro también la segunda mitad, la cual es la relación con la iglesia. Le dice bien claro, en el libro de Mateo, capítulo 16, donde estamos. Ahorita vamos ahí a Apocalipsis. Mateo, capítulo 16. Abba, Padre. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, sobre esta piedra, hablando, hablando de ella, que esa piedra, esa roca, era el material que hay que usar para edificar la verdadera iglesia. Quiere decir que la persona que viene al Evangelio de la Gracia tiene que saber, conocer el material para poder ir edificando el edificio que le pertenece a Dios. Le está hablando aquí de la roca, que la iglesia debe ser edificada en Cristo a través de la palabra. Por eso, perdóname, por eso te recalco, te repito, que si una persona no conoce su origen, no conoce dispensaciones, es imposible que vaya a edificar verdaderamente el cuerpo o la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Le compartía hoy a un muchacho que nos llevó a hacer una vuelta y le compartía también a otra persona. ¿Para qué se reúne una persona o se mete a una congregación o a cualquier lugar? Sea en el catolicismo, sea en la iglesia evangélica, sea en el judaísmo, sea si no conoce su origen. Al no conocer su origen, lo que llega a un lugar es a votar corriente, volverse religioso, aprender a copiar de un hombre, pero no a vivir en sí de lo que dice el Creador a través de su palabra. Para poder estar en este evangelio, uno debe de necesitar de conocer su origen. Le compartía yo de una persona que es una persona bien versada y se sumerge, se esconde por tantos días en el trago. No le importa dejar la responsabilidad de su trabajo ni nada, sino que se refugia ahí, tratando de llenar ese interior. Le explicaba yo al taxista. Cuando usted vaya a tomar una determinación de ir a una congregación, primero pregúntele a quien lo va a pastorear usted, que le diga el origen de su partida. ¿Quién es usted y por qué tiene usted que buscar al Creador? Si Él le da a usted el principio, siéntese a escucharlo, porque lo va a edificar para que usted aprenda a depender del Creador y no del concepto de los hombres, para que usted no se convierta en religioso, se envejezca, ignore a su Creador que está a través de la palabra. ¿Usted quiere conocerlo? Primero sepa quién es usted
y por qué tiene que regresar y buscar a Dios. Y para eso se requiere conocer dispensaciones. Si no hay conocimiento de las dispensaciones, no hay nada. La persona sigue oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y repitiendo, y eso llevamos casi 2600 años lo mismo. Pero no hay una evolución explosiva en la persona que diga, vaya, aquí esta es la palabra que yo necesitaba para ello. Entonces, uno tiene que saber qué material usar para poder edificar el reino de Dios a través de la iglesia, ahora en Cristo. Ahí en Primera de Pedro, ahorita volvemos a Apocalipsis. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Santo. Versículo 5 dice. 2:5. Vosotros también como piedras vivas, nosotros, sé edificados como casa espiritual, oído, y sacerdocio santo, no santurrón, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo yo? Que para poder edificar la iglesia o el cuerpo o dentro del reino de Dios y ahora en Cristo, se requiere de un buen material. Esta roca no se refiere solamente a Cristo, sino también a la revelación acerca de Jesucristo. Jesucristo. Le dijeron a Jesús de Nazaret en Filipenses capítulo 2. Él se humilló, se despojó, ¿verdad? De todo, para ser exaltado. Y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando dice que para doblar la rodilla ante Jesús, no, reconózcalo. Que Él fue el que derramó sangre, pagó, lo despellejaron, lo dejaron inconocible. Por eso le decía yo hoy al chofer, la imaginación del ser humano es tremenda, hermano. ¿De dónde sacan esos cuadritos con las 12 ovejas? Que el buen pastor. ¿De dónde? Si él quedó completamente hecho una llaga. Inconocible. Ah, pero la gana de dinero. Se imaginaron la imagen ahí. Y lo pintaron, lo pusieron como un santurrón y le pintaron unas ovejas y listo. Y de eso viene. Y la gente compró los cuadros y los coloca y que la Santa Cena. ¿Quién le dijo que la Santa Cena era así? La Biblia no habla de Santa Cena. La Biblia habla de la Pascua. Todos cuadros. Ahora ese cuadro que el crucificado ahí, muchacho, ahí lo colgaron en un madero. Le arrancaron la piel. Lo destrozaron, le escupieron, se burlaron de él. Y él enmudecido. Esta roca se refiere, oído, solamente a Cristo
no se refiere solamente a Cristo, sino también que la iglesia tiene que levantarse bajo una revelación. Si no hay una revelación acerca de Cristo, no hay nada, mi hermano. Eso demuestra que la persona que enseña no tiene vida en el Espíritu, sino que tiene una tradición metida, una costumbre, y por eso repite. Pretende ser lo que no es. ¿Oído? Eso es lo que él dice ahí bien claro. Una revelación, la que Pedro recibió del Padre. Del Padre. Que la iglesia será o tiene que ser edificada solamente sobre Cristo y sobre esta revelación de la palabra. De esta revelación de la palabra, que empezó el día de Pentecostés. Vamos ahí a ver un ejemplo. En el libro de los Hechos, ahí empezó. De la gente, muchos se quedaron ahí. Muchos se quedaron ahí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, día Pentecostés quiere decir 50 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, obedientes, unánimes, concepto, pensamiento, entraña, juntos, unidos, lo que hoy en día no hay. No hay. Por donde usted lo busque, siempre tiene que haber un mosco en un vaso de leche. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban todos sentados. El viento recio es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh. El Ruach Kodesh. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Lenguas, cuando usted lee el resto del capítulo, sus idiomas. Cada uno comenzó a hablar en su idioma. Ahí como que también había un pastoso. Y dijo, ve, ahora yo hablo mi idioma, pues. Ahí está. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estas no eran lenguas angelicales. Lea el resto, el lenguaje de cada uno. Lea el capítulo. Lea el capítulo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, oído, escuche y retenga, fueron bautizados en agua. Ahí no dice agua. ¿O sí dice agua? ¿Dónde dice? Y se añadieron aquel día como 3,000. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. La imaginación del hombre le añadió agua. Y se añadieron como 3,000. Udor, agua pura, líquida, no líquida. Udor, la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la palabra, y en las oraciones.
de ese entonces. Libro de los Hechos, hechos que fueron reales. Oído, del griego iglesia, aquí quiere decir eclesia, eclesia con cada kilo. Eclesia del griego, que significa llamado a salir del sistema manipulador, de la tradición de los hombres, del engaño del sistema del mundo. Y ya lo vas a ver por qué. Eclesia. Esta palabra se refiere a salir del sistema, porque la iglesia no le pertenece a nadie en específico. Le pertenece solamente al Señor, no a ninguna persona o a ningún sistema. No es malo, permíteme decirte, aprender, oír a una persona, dejarlo hablar. No es malo. No es malo. Oído. Lo malo es que se copie para seguir lo que el nombre natural te diga, sin que la persona verifique si es la verdad de Dios o es la tradición del hombre, que está materializado con su habladito religioso maluco, imitación. De la persona que no conoce esto, le cree, porque lleva un saco, porque lleva una Biblia, pero no conoce el interior de la persona. Como no tiene la capacidad de discernir, usted le dice a todo amén. Amén, 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 amén. Dice bien claro ahí que la iglesia debe de salir, porque la iglesia, oído, le pertenece al Señor y no a ninguna persona o a los sistemas. Ahora, esos concilios que hay, muchachos, y no sirven para nada, sino para explotar y escurrir a la persona inocente que creyó en lo que ellos sacaron, porque se ganan un sueldo, una miseria. Por eso dice bien claro que a este tipo de iglesia que es o está siendo edificado en Cristo, en la revelación de Cristo y en la revelación de la palabra, dice bien claro que las puertas del Hades, oído, se refiere a la potestad de las tinieblas, al poder de las tinieblas que le pertenecen al mundo satánico, no prevalecerán contra ella. Ni enfermedades, ni escasez. Bueno, tiene que haber una formación, porque si no viene la escasez y la cantidad de conflictos, entonces ¿cómo se prueba la persona si tiene que estar en el fuego? Donde tienen que quemarle, chamuscarle todo el plumaje. Dejarlo íntegro. Si no viene toda esta cantidad de conflictos, dificultades, escasez, problemas, soledad, tristeza, persecución, difamación, calumnias, mentiras, engaños, de la persona, oído, nunca va a salir del sistema. Porque cuando toda esta cantidad de cosas se acumulen en una persona, en un hombre, es porque ese hombre es de Dios, constituido legalmente. Este es el ejemplo de Job. A ninguno de nosotros nos ha llegado ese caso de Job. Ya aquí dice que nosotros no recibiremos malas noticias.
todas las noticias serán buenas, que a nosotros no nos vendrán situaciones como las que le llegaron a Job, porque estamos en Cristo. Por cuanto te hemos puesto por nuestra habitación, no nos sobre, vendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, porque hay ángeles que acampan alrededor de nuestras vidas. Oído, dice bien claro ahí que el poder de las tinieblas que le pertenecen a este mundo satánico, diabólico, perverso, a nosotros nos sacaron de ahí. Por eso es que este servidor, este humilde servidor, sabe hacia dónde llevar a la gente, al éxito, a la dependencia del Creador, abrirle los ojos del entendimiento para que su dependencia no sea de Denis, sino de la palabra que Dios puso en la boca de Denis o habló por boca de Denis. Por eso es que yo no formo concilio y no quiero y nunca lo formaré, pero sí ayudaré a personas para que cuando se metan a este evangelio, ellos sean bien cortaditos y que puedan depender verdaderamente de su Creador. Si no hay la cantidad de conflictos, entonces ¿cómo va Dios a probar a sus hijos? ¿Cómo los va a probar? O sea, nosotros nos sacaron, por eso derramaron sangre, pagaron un precio a través de la sangre para sacarnos de ahí. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ignorancia, y trasladado al reino de su amado Hijo. Reino, reino, reino. Oído. En este reino, que es el reino de papá, la persona que fue trasladada de lugares de tinieblas, mundo, sistema, tiene que hablar una lengua diferente a lo del sistema. Aquí no dice que hay curas. Aquí no dice que en este reino hay apóstoles. Aquí no dice, oído, que hay colaboradores de Dios. Aquí no dice que todos los argumentos naturales para formar a un pastor vienen de los hombres. Aquí dice que a mí me trasladaron, porque en las tinieblas está la manipulación del hombre y del sistema, aparentando ser lo que no es. Ese es el que está metido ahí, parado en las tarimas, en el púlpito, y es el hombre de pecado. A todo le llama pecado. Entonces, esta persona que entra a este reino, primero tiene que conocer
Si pasó, no pasó. Porque en el reino no cesa la perfección. En el reino solamente hay perfección continuamente. Cuando la persona ya entiende, entonces pregunta si fue constituido legalmente para ser un ministro competente de un nuevo pacto. Y como ministro tiene que conocer su carrera y ejercerla. Si no, mira el ejemplo aquí. Libro de los Hechos, capítulo 26. ¿Qué te dije yo que eran los hechos? Hechos que fueron reales, que acontecieron. Ejemplo, 26:18. Esta es mi tarea. Esta es mi tarea. Para que abran los ojos, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del aparecido, este mundo satánico, a Dios, para que reciban por la fe, que ese es mi perdón de sus pecados. Ya fuimos perdonados. Y herencia entre los santificados. Y la herencia, cuando tú vas caminando, te la muestran. Te la muestran. Te la muestran. ¿Qué es lo que tú vas a recibir? Pero tú tienes que prepararte. Abrirle los ojos del entendimiento a las personas para que salgan del sistema. Por eso yo no traigo nada copiado del sistema. No soy el único, hay varios hombres de Dios y mujeres de Dios metidos ya en la gracia que cada día están siendo cortaditos, circuncidados para poder hablar un lenguaje claro. La revelación, la roca, Cristo. Cristo es la unción, Cristo es Dios. La revelación, la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabra, palabra que tenga revelación. Revelación. Al haber revelación hay una evolución. Ahí mismo en el versículo 38, capítulo 2, versículo 38 leímos. Dice, 2:38, dice, oído, escuche y retenga. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero aquí no dice agua. ¿Quién asoció el agua? Busque. Esta gente bautizó en agua, como el día de hoy los evangélicos. Pedro le dijo, arrepentíos. Cada uno se arrepintió de su manera de vivir, pero después recayeron. Porque es un mal arrepentimiento. El arrepentimiento ahora es estar en movimiento, buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Qué te dije yo? Si vos no conoces tu origen, tu principio, ¿para qué te metes a buscar a Dios? Yo soy espíritu y estoy metido dentro de este cuerpo. Fui creado a imagen y semejanza del espíritu y me metieron en este cuerpo. Como tengo la semejanza de él, tengo el espíritu de él.
Ese espíritu no se puede llenar con alcohol, con diversión, con mundanalidad, nada de eso. Ese espíritu se llena con la palabra, porque la palabra es Dios. Al comer la palabra, el espíritu creado a imagen y semejanza de Dios comienza a tener vida. Y en ese espíritu colocaron el espíritu de Cristo, que es el que habla. Esas son las dos unciones que pidió Eliseo cuando Elías iba a ser arrebatado. Dame una doble unción. Esa es la doble unción. Lea y pídale la dirección al Espíritu. Esa unción de Cristo, que es Cristo metido en nosotros, es la que cuando tú enseñas, sientes satisfacción de saber que enseñaste bien, porque quien habló fue Él, no tú. Y eso es lo que Él dice. El arrepentimiento hoy en día es buscar a una persona verdaderamente constituida legalmente por el Creador como ministro competente de un solo lomo o de un solo pacto, que me enseñe el origen y por qué tengo que buscar yo al Creador. Usted ve la cantidad de personas en este problema que hay aquí en Colombia ahorita. No es malo, pero más de 8.000 o 10.000 personas metidas en el parque, en la plaza de Bogotá, orándole a Dios, haciéndolo de una manera diferente, lo mismo, protestando, como lo hace la persona natural. Eso es religiosidad. Si yo tengo a mi Creador, ¿por qué yo voy a llevar a la gente que está siendo edificada en la gracia, sabiendo que ya Dios no está en los cielos? Dios está en mí. Y como está en mí, yo creo lo que leo. Y como yo creo lo que leo, de eso mismo hablo. Comparto. Si eso me sacó a mí de la manipulación del ser humano, también a otros puede sacar. Arrepentimiento, una palabra compuesta. Estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Qué soy? Espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios dice bien claro en el libro de Juan 4:24 que en este tiempo está buscando, desde ese tiempo está buscando hasta ahora, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ah? Dice, y con otras y muchas palabras se edificaban y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa. Allá en ese tiempo es igual ahora. Es una perversa y mala generación. ¿Sí o no? Hombre, lo que estamos viendo hoy en día, muchachos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bautizados, sumergidos en el conocimiento de la vida del Espíritu. Aquí le añadieron agua. Y dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, oído, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es una evidencia genuina de que la iglesia en la gracia es el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de los cielos
puesto aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Por eso es que este es el tiempo. Y esto está confirmado, que toda persona que viene al Evangelio de la gracia es como que si estuviera en el reino de los cielos. En la gracia no existe diablo, en la gracia no hay infierno, en la gracia no hay demonios, en la gracia no hay muerte, en la gracia no hay pobreza. Y si la hay, es porque la persona todavía no entiende que está siendo perfeccionado para recibir su herencia. En la gracia las enfermedades se acabaron. Pero muchos siguen enfermos. ¿Cuál es la razón? ¿No dice él que por la llaga de él fuimos curados? Es que nadie ha creído. ¿Qué dijo Isaías? Dios a través de Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su mente, su corazón está lejos de hacer mi voluntad. Pedro, 2 de Pedro 2:24 dice, ciertamente llevó él nuestras. Que a pesar que esté la enfermedad ahí, que a pesar que esté el dolor, que a pesar que, oye, si yo tengo la palabra, si yo tengo la unción, me desato de eso. Pero la persona hace lo contrario porque le aprendió el sistema. El sistema ora atando primero. Ato esta enfermedad en el nombre de Jesucristo. Está atando la enfermedad, ¿cómo la va a echar después afuera? Primero hay que desatarlo. Y después atarlo a la salud, a la abundancia, a la vida, al poder, a la verdad y a la justicia de Dios. Te desato esa enfermedad. Tú no tienes por qué tener eso si tú eres el templo del Espíritu de Dios. Te desato de ese espíritu de pobreza y te ato a la abundancia, te ato a la salud, te ato a la armonía, a la paz, a la fuerza, a la razón, te ato a la verdad de Dios. Eso se llama atar y desatar. El sistema religioso hace todo lo contrario. Espíritu de pobreza, te ato. Primero lo atan a la persona y después quieren echarlo afuera. Estúpido. Esto es una evidencia que la iglesia en el Evangelio de la Gracia es el reino de Dios en la tierra. Y está confirmado. Romanos, capítulo 14. Míralo aquí. Romanos, capítulo 14, para ir terminando. Me quedan 5 minuticos. Dice, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu de Dios. ¿Sí me entendiste? Aquí no hay repartimiento de copita y pan. Aquí no hay nada de eso. El pan de nosotros es la palabra. Juan 6 lo dice, Jesús 6, en el capítulo 6, versículo 51, 35. Yo soy el pan que descendió del cielo, y el que de mí comiere, muchacho, no tendrá hambre jamás. Yo soy el verdadero pan que salió del cielo, el que de mí comiere no verá muerte. Lea Juan capítulo 6. Entonces, esta es la evidencia. Tremendo. Este evangelio de la gracia solo trata del reino de los cielos, o se trata del reino de los cielos. Por eso Jesús de Nazaret lo dijo en el libro de Mateo. Ahí termino, Mateo. Viste que uno no puede ponerse a enseñar de un solo versículo. Mira dónde vamos. Mira dónde vamos. Mateo capítulo 18. Versículos 17 y 18 dice, oído, escuche y retenga.
capítulo 18 de Mateo, versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeres a la iglesia, tenle por inútil y publicano. Versículo 18. De cierto, digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si una persona enferma de cáncer, de espíritu de muerte, todo eso, llegan los religiosos incircuncisos, te atamos enfermedad, le atan la enfermedad en vez de desatarlo primero y después atarlo a la salud, a la abundancia, a la paz, al gozo. Muchachos, lo matan. Cuando llega ahí, comienzan a darle gracias a su creador que está en cada uno. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una sola cosa, declaren a la persona libre ya de toda maldición. ¿Aló? Para ello hay que tener vida en el espíritu. Por eso la iglesia en este tiempo es tratada como estar en el reino de los cielos. La iglesia que está en Cristo. En la iglesia no hay sino reyes y sacerdotes. Te lo repetiré hasta que eso quede en tu mente. El rey no mendiga, el rey ordena y el sacerdote oficia. Todo lo que los miembros de la iglesia aten o desaten en la tierra, allá ya ha sido atado y acá ya ha sido desatado. Cuando una persona llega a declarar la palabra sobre una persona que está enferma, lo primero que hay que decirle, muchacho, eso no puede estar en tu cuerpo. Te desatamos ahora mismo en el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y te atamos a la salud, al gozo, a la abundancia, a la alegría. Eso es. Cuando la iglesia hace eso, porque ya allá arriba está desatado y atado. ¿Aló? La gracia en la tierra es el reino de Dios en Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual. Los amo y espero que el domingo Dios me use dándote una nueva palabra. Quedamos ahí en media enseñanza. Bendecidos con toda bendición. Feliz noche.